Hola, hola, muy buenos días a todos y a todas. Hoy os vengo a hablar de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Siempre he pensado que Harry Potter no era mi estilo y por eso nunca me lo he leído antes, hasta que un día a mi hermana le regalaron una colección que son los 8 libros y empecé a leérmelos por curiosidad, ya que no me gustaba opinar sin saber del tema, entonces me los empecé a leer y vi que me gustaban. Yo hasta ahora solo me he leído el primero, así que os voy a explicar un poco sin hacer spoiler como siempre. Harry era un niño que se le murieron los padres, como tal no tiene padres, entonces vive con los tíos. Los tíos lo tratan muy mal, es decir, vive en su habitación, o sea, no le dejan salir y su habitación está debajo de su escalera. Y lo tratan muy mal, no le compran ropa, lo castigan siempre. Los tíos son muy malos. Entonces, el día de su cumpleaños le llegó una carta de Hogwarts, que es una escuela de magia, pero los tíos no querían que Harry lo viera. Entonces, eliminaron las cartas, se mudaron, etc. Hicieron de todo para que Harry no entrara allí. Hasta que un día, pues, intentó entrar. Y cuando entró, hizo muchos amigos, y en especial Ron y Hermione, y cuando entró allí la gente lo conocía ya que era conocido por sus padres. Y este libro, esta novela es escrita para los niños de entre 10 y 15 años, aunque yo creo que los adultos también se la deberían de leer, ya que tiene mucha ficción y mucha fantasía, ya que habla de magia, unicornios, un deporte llamado Quidditch. Tiene mucha fantasía y mucha acción también. Y esto es todo por hoy. Yo voy a continuar leyéndome la colección, ya que me ha gustado mucho, y si queréis más vídeos booktubers le tenéis que dar like, y si queréis que me lea algún libro o algo, pues dejadlo en los comentarios.